Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a hablar, sí, en realidad, hablar sobre ya los cuchillos que tenemos de procedencia del Express, que son copias, falsificaciones, clones, como ustedes quieran llamarlos. Y vamos a hacer un breve resumen de ellos porque ya se nos están acumulando muchos, así que vamos con la intro. Bueno, como ya les comentaba, en esta ocasión este capítulo se va a tratar de un resumen. En realidad no va a ser una revisión en profundidad de cada uno de estos cuchillos, porque como ya saben o ya sabrán, todos estos cuchillos tienen sus revisiones propias, su video, digamos, para que los puedan ver. Voy a tratar de juntarlos un poco acá para que puedan acordarse de cuáles son. Vamos a ir dando los nombres de cada uno para que los puedan recordar. Vamos a partir por el más pequeñito, que me parece que era un Fallkniven WB1, si no me equivoco en el modelo, o WM1, no estoy tan seguro. Tenemos por este otro costado también el Becker, o en realidad el Nesmuk modelo de Ka-Bar BK19. Después tenemos el BK16, también de Ka-Bar. Tenemos el Gerber, el Strongram, que en este caso es un clon sin marca, pero obviamente es evidente que es él. Tenemos el SRK de Cold Steel. Tenemos también el Master Hunter de Cold Steel. Por último, en el lado derecho, en esta fila, digamos, tenemos el cuchillo que dice acá Sanya Knives, con un modelo que dice acá número 90, K90, diseñado, me imagino, para la empresa Columbia. Supongo que también es una falsificación. La verdad no lo sé, tal vez es original, porque en realidad tiene acá el número, y en realidad cuando encargan estos modelos, digamos, como no son modelos premium tampoco, así que la verdad no lo sé, lo puse acá, por si acaso. Digo, pero creo que en realidad deberíamos dejar fuera estos pequeños. Este Columbia, que a todo esto igual lo voy a nombrar un poquito sobre él. Es un cuchillo bastante bueno, digo yo, de campamento. Yo creo que este es el alma del cuchillo de campamento. Un cuchillo pequeño, contenido, resultón, bueno para pelar fruta, bueno para hacer cualquier muesca en una ramita, qué sé yo. Yo creo que es la verdadera alma de un cuchillo de campamento, ¿ya? Así que, por lo tanto, me encanta este cuchillo. Es pequeñito, pero cae bien en la mano a pesar de todo. Es como justo. De hecho, este incomoda menos que el genérico cuchillo verde, ese que yo reformé, ¿se acuerdan? Ya, ese genérico es mucho, o era mucho más incómodo con la cola de pez para tomarlo que la mano me queda dentro. Ya, yo recuerdo que tengo una mano de 9 centímetros, yo tengo este es mi ancho, digamos, de palma en esa parte. Así que, pero entra justo, entra justo. Si bien es pequeñito, pero entra justo y se siente bien en la mano. Así que no lo desmerezcan. Recuerden que tu cuchillo muy económico, un cuchillo me parece de 6 7 dólares, algo por ahí, pero está muy bien hechito. Si es una 0420 está bien porque es un cuchillo de campamento, así que se va a mojar constantemente. No necesitamos un acero alto en carbono, obviamente que no. Y también va a ser fácil de reafilar. Como ya les dije, practiquen con estos cuchillos económicos. Aquí tienen que practicar ustedes el reafilado y ese tipo de cosas para poder después emprender más trabajo o más reparaciones si es que las necesita algún cuchillo de mayor calidad o más caro, ¿cierto? Así que bueno, en esta ocasión, ya que hablé un poquito de él, lo voy a dejar afuera rápidamente. Y voy a hablar ahora del otro pequeñín, que es la copia o la falsificación, como quieren llamarlo, del WM1 del Fallkniven, que se lo voy a mostrar acá, perdón, más cerca, que no le había mostrado el otro con más detalle. Denme un segundo, que ando con el foco un poco perdido. Un segundito, ahí sí me parece. Así que para que puedan ver mejor ahí en detalle, digamos, ahí está la marca del WM1. Claro, dice VG10. Recuerden que estos vienen todos supuestamente en convexo, son filos convexos. La verdad que, bueno, si tú nunca has refilado un convexo, evidentemente te va a convenir más hacer un rebaje acá, como yo lo hice, y
y dejarlo plano, ya, porque va a ser mucho más fácil de refilar. Y quedó funcionando bastante bien, así que este es un cuchillo bastante resultón, digamos, para lo que tiene que ver con trabajo fino en madera, porque como es pequeñito, actúa, incluso se puede usar hasta como una gubia en algún momento. Así que es un cuchillo de trabajo este, obviamente, no un cuchillo para pelar papas ni nada por el estilo, aunque puede servir, por supuesto, porque es pequeñito. Sin embargo, está este cuchillo más enfocado a lo que tiene que ver el área, digamos, como les decía ya, de preparación de trampas, de trabajos con madera, de laborales, digamos, de todo lo que tenga que ver con elaboración de cosas, digamos, relacionado al bushcraft propiamente tal, digamos, como en la casa, puede ser incluso en algunos casos, pero yo digo yo, en lo que va referente a trampas, lo que son muescas, es muy bueno para esas cosas, porque es muy preciso, digo yo, porque es cortito de punta, entonces este trabaja muy bien para esa área. No así, por ejemplo, este de Columbia, que no es igual. Tú tienes con este cuchillo pequeño mucho más control para poder trabajar en maderas, en cortes precisos, digamos, y ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Ahí hay diferencias de cuchillo. Y este otro no, este otro está más enfocado en la parte de andar pelando papitas, una manzana, comértela en el campo, ¿cierto? En el monte, o incluso cortar una carnita, abrir un pancito, como siempre digo, ¿cierto? Entonces, este está más enfocado en otra área, que puede hacer lo mismo que este, claro que sí, pero este está más enfocado en eso, en la fabricación de herramientas, incluso de madera, y en ese tipo de cosas, y este otro no. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar para qué es un cuchillo, para qué es el otro, o en qué área se destacaría más. Eso es lo que tenemos que aprender. Siempre he dicho yo que todos los cuchillos se pueden usar en todas las cosas, por supuesto que sí, pero siempre va a ser uno mejor que otro en una labor o en otra labor, ¿ya? Y eso es lo que debemos entender. Así que bueno, bajo esa misma punto de mirada, digamos, es por la cual yo decidí ahora tomar todos los cuchillos que tengo en mi haberes, digamos, que tienen que ver con cuchillos que sean clones, copias, falsificaciones y ese tipo de cosas, que a mucha gente no le gustan, lo siento, así que si a alguien no le gustan las copias, ni los clones, ni las falsificaciones, por favor, puede desplazarse a otro video, otro canal, no hay problema. Acá estamos analizando estas compras que yo hice hace, bueno, un tiempo atrás, y bueno, vamos a comenzar. Primero, a ver, tirémonos por los más recientes, ¿qué les parece? O vámonos a peso pesado, vamos a ir por el braquino. El braquimo, el Tops braquimo de versión de AliExpress, como pueden ver ustedes acá, yo ya le quité el recubrimiento con lija. Como pueden ver, ya está solamente el acero, ya ni se nota, sé que era la marca, sé que ya no es una falsificación, es solamente un clon. Pero bueno, ahí está, me parece que se alcanza a ver Made in USA. Pero bueno, lo que me gusta de este cuchillo es, primero que nada, que al principio, digamos, no me llamaba mucho la atención, la verdad, debo decir la verdad. Al principio no me gustó mucho, sobre todo porque las cachas son de plástico, están huecas, entonces no se sienten firmes en la mano, ¿ya? O sea, se sienten firmes, sí, pero se sabe que es algo, no está relleno, digamos. Sin embargo, esto se puede solucionar fácilmente rellenándolo con plástico, por supuesto que sí. Puedes juntar unas tapas de bebida, qué sé yo, de Coca-Cola, los sacas, los derrites y los pones dentro, qué sé yo, y esto va a adquirir una resistencia mucho mayor, por supuesto que sí. De hecho, es una de las cosas que estaba pensando hacer, o fabricarte una de madera, o de hueso, de lo que tú quieras, ¿cierto? Que haría bastante bonito. De hecho, lo voy a hacer y posiblemente lo grabe esta vez para ver si les gusta. Y bueno, como ven, yo le saqué completamente toda la pintura y me parece que quedó fantástico. Me encanta cómo quedó esta hoja ahora. Quedó muy pulcra, muy linda. Me gustan esas rayas, esas líneas, le dan carácter al cuchillo. Ahora, otra cosa a destacar de este cuchillo es obviamente su grosor, su espesor, que son más de 5 milímetros por supuesto, y que tenga una hoja o un vaciado muy parecido a un Scandi, sin ser Scandi, porque este no va a acero, sino que tiene un microfilo en la parte inferior. Ahora, ¿en qué radica esto? ¿En qué, digamos, influye? Influye mucho, porque cuando tú haces batoning, cuando la madera llega en este punto, en este ángulo, digamos, que puedes apreciar aquí en esta parte, digamos, aquí, cuando llega justo a la madera ahí, la madera ya tiende a abrirse completamente. Cuando es un Scandi completo a cero, digamos, que el filo llega y el microfilo llega a cero,
normalmente a veces se producen fracturas o fatigas de material porque es muy finito el material que está ahí por el ángulo, ¿ya? Porque recuerden que normalmente los ángulos de los cuchillos Scandi son más o menos de 16 grados. Entonces son muy finitos, son muy así. Y eso quiere decir que cuando entran batoneando, recuerden que ustedes lo están golpeando fuerte, normalmente se forman astillas, se forman fracturas ya en el microfilo y a veces tienden a romperse, a salirse pedacitos, como que pasa por ejemplo, déjenme mostrarles un ejemplo, perdón, aquí como por ejemplo con el Mora, déjenme ver si les puedo mostrar acá, denme un segundo que voy a acomodar nuevamente el look y parece que ando medio, aquí sí. A ver, vamos a buscar una fractura, mire, ahí tienen una fractura en el Mora, ¿ven? Perdón, ahí, déjenme poner un poquito de aumento en esto para que lo puedan ver. Ya, ahí tienen una fractura en el Mora, ¿se dan cuenta? Entonces, ese tipo de problemas les surgen a los Scandi. Ya, como ven, todo el filo del Scandi, digamos, del Mora tiene dentadura ya. Sin embargo, sigue cortando igual. Ven ahí donde está mi dedo, siguen habiendo pequeñas fisuras, digamos, que no se aprecian normalmente, a veces muy bien. A simple vista, por supuesto que no las va a ver. Tienes que tener un aparato, obviamente, para poder ver bien esas micro fisuras que se producen. Sin embargo, el cuchillo sigue funcionando igual. Ojo, si eso no, miren, esto sigue cortando igual, ¿ven? Ahora, para evitar eso, entonces, ¿qué es lo que hizo esta compañía? No se fueron a acero como está el Mora, por ejemplo, ¿ya? Entonces hicieron un microbisel justo en el borde, un microbisel, me parece que bueno, a este yo lo dejé ahora 18 porque no recuerdo cuánto venía, yo lo digamos, lo repasé, por decirlo así. Entonces, como pueden ver ustedes, tiene un microbisel que ese obviamente tiene un ángulo mayor, ya no está a 16, lo que viene, digamos, originalmente en el cuchillo, digamos, en el Scandi, entre comillas. Entonces yo lo abrí más y ese ahora yo lo tengo mínimo en 18 y obviamente eso le confiere más resistencia. Por eso que en realidad, bueno, puede batonear. Bueno, de fábrica debo decir que este modelo viene así. No recuerdo el ángulo que trae exactamente, porque como yo vuelvo a decirles, yo le puse 18, si no me equivoco, no estoy seguro. Posiblemente venga con un ángulo de 20, de 21, no lo sé, no estoy seguro, pero sí trae un microfilo, ya que le va a dar, le va a aportar lo que yo les estoy comentando. Por lo tanto, este cuchillo, dentro de todas las copias que hay acá de AliExpress, es el mejor para batonear. Si tú quieres un cuchillo para batonear, lo he dicho hasta el cansancio, este es el cuchillo que tienes que comprar. ¿Por qué? Por el grosor de hoja, simplemente por eso, por el largo de hoja, porque tiene un largo bastante aceptable, digamos, para lo que son los cuchillos chinos y los estándares chinos, digamos, créanme que 13 centímetros, imagínense, 13 centímetros es un largo bastante considerable para ellos y es muy apto para batonear. Si quieres un cuchillo económico para practicar y que te funcione bien durante bastante tiempo, este es tu cuchillo. Este es tu cuchillo, sin duda alguna. Así que bueno, lo dejamos de lado ahora para poder pasar a otro. Vamos a pasar ahora al Benchmade modelo 202. Este es el Leuku. Un modelo que me dejó con gusto a poco. Gusto a poco digo porque es una hoja bastante también decente, larga. El acero me imagino que solamente son 420, no me va a hablar más que eso. Un 4CR13, un 4CR15, que es lo mismo que un 420, o un acero MOVA, que en general son todos lo mismo acá. Ojo, no creo que haya ningún acero de mayor calidad aquí en esta mesa. Después vamos a hablar del Master Hunter, que es el único que el SRK que podría ser algo especial, no lo sé, lo vamos a ver al último. Pero bueno, volviendo al tema con este Puco, con este Leuku de la empresa Benchmade, Made in China. La verdad me deja gusto a poco el vaciado. Creo yo que aquí los chinos se equivocaron muy fuerte, se cayeron muy fuerte, porque este se supone que esto es un vaciado plano. Y acá lo hicieron cóncavo. Al hacerlo cóncavo, inmediatamente, como siempre digo, esto se va a la plaza, digamos, de los cuchillos de descarne, de despiece, ¿ya? De Skinner incluso, de trabajo, digamos, culinario también puede ser incluso, ¿por qué no?
Entonces me lo sacan del área de confort que podría ser el camping, ¿cierto? O, perdón, el monte o el bushcraft en sí. Y esa es la razón por la cual el compañero sí, yo lo recomiendo en este caso, porque si bien es cierto, también tiene un poco de vaciado cóncavo, es mucho menor que el vaciado cóncavo que trae su hermano mayor. Así que en este caso, 2x1, yo obviamente recomiendo, en este caso, si te gusta el camping, te gusta digamos, ir al campo, qué sé yo, ¿cierto? Al monte, digamos, quiero decir, perdón, que me estoy enredando. Sí, sí te recomiendo más este cortito, que es muy bueno para trabajar, tienes muy buen control con él. Em, por esa razón. Y el mango, ya que estos mangos están muy bien optimizados para tener un buen grip, un buen agarro. Yo creo que esa es la virtud más grande de todos estos cuchillos tipo poco, ¿ya? Que es el agarre del mango. Yo creo que este es el fuerte, ¿ya? Sin embargo, como pueden ver ahora, si ustedes ven acá, yo lo reafilé, lo reperfilé este cuchillo, y no sé si alcanzan a ver ahora mismo. Déjenme darle un poco de potencia a esto. Ahí van a ver en esa parte, perdón, voy a poner otro cuchillo para que indique dónde. En esta esquina, quiero decir justo ahí, perdón, ahora sí, en esa esquina le falta material. ¿Se dan cuenta? Espero que se den cuenta. Porque eso quiere decir de que este cuchillo, el acero es bastante blando. Cuando yo estuve reperfilando aquí, lo pasé a llevar ahí seguramente y esto se gastó súper rápido. Así que esta es la prueba más concisa, digamos, de que estos son aceros blandos. Por eso les vuelvo a decir, toda esta gama de aceros que hay acá, no creo que sea más allá de un 420, de un MOVA 1.4116, no más que eso. Recuerden que el MOVA 58, para los que no lo saben, que es un MOVA modificado en España, ese tiene un punto más, obviamente, en la escala y llega a compararse con el 440A, que es un poquito mejor que el 420, ¿ok? Para que quede claro. Aquí estamos hablando del MOVA 1.4116, que es un acero de fabricación alemana, básico, el MOVA básico de toda la vida, ¿ya? Así que bueno, como ya les dije, aquí lo pude comprobar yo que el acero es blandito, así que es otro cuchillo que queda dentro del montón, podríamos decir así. Pasamos ahora con nuestros recientes SOG. Y bueno, este es un cuchillo también bastante especial. Yo creo que estos son cuchillos ya como más de colección. La verdad que no considero estos cuchillos muy de campo de trabajo, a pesar de que este se siente bien en la mano. Claro que puedes ir y llevártelo un día, que sé yo, al monte y hacer cosas con él, se va a poder porque es un cuchillo vaciado plano que se presta, digamos, para distintas labores en el campo, y por supuesto que va a funcionar siempre y cuando recuerdes que está fabricado en un acero blando. Eso es lo que no hay que olvidar. Les voy a mostrar incluso que acá yo traté de apretar los tornillos y se comenzaron a rayar inmediatamente. Como pueden ver, es un sistema que finalmente, a pesar de ser curioso y singular, como yo lo dije al principio, la verdad que no funciona muy bien. Tienes que tener dos paletas, prácticamente una a cada lado, para poder apretar bien esto, de lo contrario se empieza a soltar. Así que considero yo que, si bien alivianaron el peso bastante, el cuchillo es muy liviano. Yo creo que como uso diario, por supuesto que andaría muy bien este cuchillo, pero por supuesto con una funda de mejor calidad que la que tiene, porque en realidad la que trae es bastante mala, deja mucho que desear porque no tiene buena retención. Sin embargo, en líneas generales, el cuchillo sigue siendo aceptable y me lo llevaría, por supuesto que sí, al monte un fin de semana. No tendría ningún problema llevarme este cuchillo. Prefiero este antes de la gama, digamos, de los Puco, esto de los Benchmade, ¿ya? De ahí pasamos a Gerber, el Gerber Freeman, que también es un cuchillo que ya tiene revisión acá en el canal, un cuchillo que he hablado bastante de él, es un cuchillo muy robusto. Este sí es un cuchillo de campamento para darle duro si quieres hacer batoning con él, mientras pueda para soportarlo, no hay problema, porque es un cuchillo que está completamente reforzado, como pueden ver, y lo he mostrado varias veces, así que es bastante pesadito. También va a estar, está fabricado, supongo, ojo, porque este es el único o uno de los pocos que sí considero que es un poquito más duro. Podría ser un 440A o algo parecido a un MOVA 58, sí que podría hacerlo. Incluso podría ser el 420HC de Gerber original, puede ser, claro que sí, ¿por qué no? Porque en realidad yo, cuando reafilé este y lo reperfilo, porque recuerden también lo hice, lo sentí bastante más duro este cuchillo que incluso que el SOG, un poco más firme este.
Así que sí hay algo aquí que podríamos decir que tiene un material un poquito mejor, ¿ya? Ojo con eso, porque nos serviría bastante en lo que es campamento, ¿ya? Después nos pasamos, me voy a ir al otro extremo. Recuerden que acá tenemos dos cuchillos que son de la marca Ka-Bar, el BK16 y el BK19. Estos cuchillos yo los desarmé para poder hacerles un templado, hacerlo yo mismo y ver si estos podían recuperarse. De fábrica, digamos, el BK19 es bastante mejor que el BK16, debo decir. El BK16, la verdad que digamos, me desilusionó bastante. En realidad el acero es bastante blando que trae el BK16. Es un cuchillo que no recomiendo ahora mismo. Si ustedes quieren comprarse un Ka-Bar, cómprense el 19, la versión 19. Está mucho mejor hecho. El acero está mucho más endurecido, mejor. Ahora está destemplado porque recuerden que yo tomé un soplete para destemplarlos, digamos, ablandarlos y poder después volver a retemplar. Sin embargo, no funcionó porque obviamente no pude calentar toda la hoja por completo al rojo, ninguna de las dos. Como ven, aquí está la marca, digamos, donde la llama pasaba. Entonces debo construirme una fragua sí o sí, aunque sea pequeñita, para poder terminar este trabajo. Una vez que te lo termine se los voy a mostrar, por supuesto que sí. Pero deben saber de que de fábrica estos dos cuchillos, el único que recomiendo comprar es el BK19. Es el único que merece porque es el único que trae un acero, como ya saben, igual que todos los demás, y que va a resistir más tiempo el filo, ya que va a tener más resistencia. No así el caso del BK16. No lo compren, no lo compren, se lo estoy diciendo yo mismo, porque es demasiado blando el acero como viene, ¿ya? Luego pasamos al Gerber, que el Gerber Strongarm ya tuvo su tiempo. Yo creo que ya, obviamente, con toda la evolución de más cuchillos que han salido, el Gerber en su momento fue una muy buena copia o un muy buen clon. Funcionó bastante bien, digamos. Básicamente, por supuesto, porque no llegó a ser un HC duro, un 420 HC. Solamente llegó a ser el 420, que es de toda la vida, nada más que eso. Incluso me atrevería a decir que este cuchillo es tan blando como el BK16, así el acero. Esto está en un nivel inferior, creo yo. Yo creo que aquí lo que son los cuchillos, que después yo los voy a separar, cuando ya termine de repasarlos todos, los voy a separar en grupos y les voy a decir qué aceros se notan un poco más duros y cuáles no. Así que, pero es este otro cuchillo que ya tienes que olvidarte de él, a menos que lo quieras comprar para tenerlo guardado ahí como una reliquia, qué sé yo, bueno, como una colección, está bien. Pero si quieres usar un cuchillo, ya este cuchillo no está dentro de los parámetros que nosotros necesitamos manejar en un campamento o en unas tareas bushcraft, porque lamentablemente el filo ya no lo resiste. El acero ya es bastante malito, digamos, y demasiado blando. Y este con el braquimo, olvídense, el braquimo le dio 20 vueltas a este cuchillo. Así que por esa razón es otro descartado que ya no hay que comprar. Se los digo de verdad. Yo sé que les puede gustar mucho la marca, pero no compren. En ese caso compren este Gerber. Este Gerber es mucho más recomendable que el otro. Por supuesto que sí. El Freeman es mucho más recomendable que el Gerber Strongarm de la antigua escuela, por decirlo así. Y bueno, ya para resumir, ya estamos llegando a los Cold Steel, que son los cuchillos que más me han, digamos, sorprendido en este último tiempo. Primero, más que nada, vamos a pasar por el Master Hunter, que es como un clásico. Es un cuchillo que yo he recomendado mucho, un cuchillo muy liviano, muy lindo. Y este sí me merece una atención especial, porque la verdad, yo al día de hoy no puedo dar fe de que este cuchillo sea una falsificación, porque está muy bien hecho, porque funciona muy bien, porque viene muy bien terminado, digamos, todo lo que es la vaina, digamos, la cartuchera o la funda, digamos, ¿cierto? Así como también su hermano el SRK, que también lo probamos en su momento y funciona bastante bien. Es un cuchillo que sigue la línea. El SRK en este caso es un cuchillo que sigue la línea del Strongarm. La hoja, digamos, tiene el mismo corte, es muy parecido. El Strongarm es cóncavo y el SRK también, pero es más ancho. Así que este está muy enfocado en lo que es carne, en lo que es caza y en lo que es defensa. Por supuesto que sí, es un cuchillo que está muy enfocado en eso. Lo recomiendo mucho para esa labor, por supuesto que sí. Y en el cambio, el Master Hunter está más enfocado en lo que es campamento, en lo que es bushcraft neto, en lo que es trabajo en madera, en lo que es trabajo de precisión, en lo que todo que tiene que ver
tiene que ver con esa área, digamos, que nos gusta tanto en el monte, ¿cierto? Pero son cuchillos también diferentes, son distintos, por eso las hojas son distintas. Y en cuanto al acero, sí puedo decir de que es un acero un poquito mejor que los demás, y está también en el grupo superior donde está el BK19 y obviamente el Gerber Freeman, ¿ok? Ahora, para terminar este grupo de cuchillos, tengo que hablar también del F1, del Fallknivel, la verdadera copia o falsificación del Fallknivel, que es esta que tengo acá, no el HX Outdoor, que es un cuchillo que quedó al otro lado, porque es un cuchillo que es, pueden llamarlo clon o como quieran, a pesar de que no me gusta que les digan clon, porque la verdad que tiene su marca propia, no tiene un pomo percutor como este, así que es un diseño diferente, la textura es diferente también, es de goma y este es de plástico. Ya, así que para mí el HX Outdoor, que no lo tengo acá a la mano, no lo considero un clon, lo considero un modelo nada más de otro cuchillo, así como muchos cuchillos españoles y otros cuchillos gringos, digamos, que se parecen a otros y no por eso los llaman clon. ¿Me entienden? Yo creo que en ese sentido debemos separar las cosas, porque son bastante diferentes también incluso en la hoja, a pesar de que en el general se parecen. La hoja del HX Outdoor es más fina, esta es más ancha, así que hay diferencias, por supuesto que sí. Bueno, y como pueden ver, este también llegó al taller y yo le hice un reperfilado del filo, quedó muy cortador, mucho mejor de lo que venía. Recuerden que este supuestamente vienen con microfilo convexo, digo yo los F1, y este no lo traía, así que yo lo reperfilé y quedó muy bien ahora. No recuerdo cómo quedó la resistencia al filo, quizás debiésemos verla. A ver, denme un poco por favor, porque este es el único, digamos, que después de reperfilarlo, digamos, no recuerdo si le hice prueba. Pero podemos hacérsela rápidamente ahora mismo y vamos a ver qué tal quedó. Creo que es algo muy importante que a todos nos interesa, por supuesto que sí. Primero, déjenme tratar de sacarle un poco la madera que se pega, como siempre, o que se embota, como le quieren llamar. Pero aquí yo estoy ya viendo algo extraño. Déjenme ver. Este es lo único que le voy a hacer una pequeña revisión, más que nada porque me imagino que no se lo había hecho, perdón, que ando perdido. Ahí estoy. No, se ve sucio nada más hasta ahora. No se ve luces, digamos. Así que se ve bien. También pasa la prueba. Déjenme ver aquí. Aquí es la única parte donde veo algo extraño en realidad. Pero no tiene nada que ver con la punta, ¿no? Vamos a ver qué tal corte. Le vamos a hacer una pequeña probita de corte. Déjenme ver. Y está bien. Está bien. Ya. Ok. Bueno. Una vez dicho esto y visto esto, vamos a dejarlo en el grupo de los NN, en realidad como los que de lo que corresponde, porque yo no los voy a estar engañando. A ver, de todos estos cuchillos, los que yo puedo elegir y puedo recomendar y decir sí, cómprate este porque en realidad resiste, uno, como ya dije, sería este Gerber. El otro sería el Brakimo, para ir resumiendo. Vamos a ir sacando estos que ya no los voy a recomendar yo que los compren. O sea, los pueden comprar, obviamente que sí, por supuesto. Eso ya es decisión propia de ustedes, pero deben saber de que no son cuchillos que van a rendir tanto, ¿ya? O sea, que van a perder el filo rápidamente, eso quiero decir. Estos ya por supuesto que no, tampoco. Y yo creo que ya nos quedaríamos con estos cuchillitos. Serían como los únicos que yo ya podría seguir recomendando, si ustedes quisieran. Ya, vamos a dejar acá el Brakimo. Vamos a dejar el Cold Steel. Vamos a dejar el Cold Steel SRK. Aunque el SRK le vamos a hacer otra prueba más porque no recuerdo cómo salió la última vez.
Sería lo único que me queda hacer una prueba más, porque ya el Master Hunter ya ha tenido prueba incluso contra el Valkymo, no ha tenido problemas. Así que le vamos a hacer una prueba. El BK19 también lo probamos bastante antes de quitarle este templado. Ahora no lo puedo probar porque obviamente no está normalizado, digamos, está blando, por decirlo así, el acero. Así que vamos a hacer la misma prueba también con el Cold Steel SRK, antes que se me olvide, porque quiero estar seguro de no estar recomendando algo que no funcione. Como ven, corta pero fenomenal. Este viene muy bien afilado. Y vamos a ver ahora con la prueba de estrés, a ver qué sucede con él. Lo voy a hacer afuera de cámara, por si acaso, pero le voy a dar duro como siempre, porque todas estas pruebas ustedes tienen que entender que a mí también me interesan, tal como ustedes. Ok, porque yo no saco nada yo con tener un cuchillo, digamos, amontonado ahí en una caja sin saber cuánto me va a rendir. Se dan cuenta, yo necesito saber qué tal rinden los cuchillos, por eso que yo hago estas pruebas. Y también a ustedes les sirven para saber qué tal va el rendimiento, ¿cierto? Déjenme sacarle lo embotado, que supongo que debe tener bastante. En teoría, estos cuchillos que tienen un microfilo fino, un ángulo muy cerradito, como de 18, incluso más, generalmente se doblan, eso pasa, o se quiebran, se hacen las microfracturas, como ya la vieron en lo que le sucedió, digamos, al Mora. Ya, eso es algo muy común, porque o se doblan o se quiebran, ya, o se forman esas microfracturas. Así que no se asusten porque los cuchillos normalmente siguen funcionando. Pero en este caso yo puedo ver aquí que sí, efectivamente este se dobló. Y aquí hay un cuchillo que hemos ya destapado de la olla, que al principio me gustó mucho. Claro, como cuchillo de carne, cuchillo para llevarlo, digamos, a un campamento, a todo lo que tiene que ver con labores de despiece, cierto, de descarne, de ese tipo de cosas, va a andar bien, por supuesto que sí, no va a tener problemas. Pero como pueden ver ahí, ya tiene, obviamente se está doblando el filo, el microfilo. Incluso diría yo que tal vez le falten pedacitos, se está como partiendo. Ya no estoy muy seguro si se están partiendo o no, pero si tiene problemas. Claramente ya no está igual. Vamos a hacerle la prueba de corte nuevamente para ver si sigue cortando o ya definitivamente se traba. Vamos a ver. Y si se traba. Esto quiere decir, amigo, entonces que el acero también es un acero blando, como el grupo anterior que ya saqué fuera, y sigue siendo el hermano, digamos, el Master Hunter, siendo el más recomendado de las dos versiones, así que este se va para afuera. A ver, que este cuchillo le haya pasado lo que le pasó ahora, significa que es un acero más blando de del grupo que tenemos acá, ¿ok? Porque esto ya lo hemos probado todos y han andado bien en estas pruebas. Este me parece que lo habíamos probado, pero no sé si la había pasado o no, aunque yo puedo dar fe de que este en algún momento me parece que la pasó. Pero bueno, como sea, lo vamos a dejar fuera ahora porque yo no me voy a arriesgar a estarle recomendando un acero tan blando. Sin embargo, que sea blando no significa que no se puede usar. Significa que va a perder el microfilo rápido, que ya no va a estar tan nítido mucho tiempo. Eso. Entonces, pero le sirve para practicar, por supuesto que sí. Por $10 sigue siendo una opción, por supuesto que sí. Así que bueno, ahora sí nos quedamos ya con los ganadores, digamos, por decirlo así, por los cuchillos que yo sí recomendaría, con las falsificaciones que creo yo que están bastante mejor construidas que otras que ya hemos visto y son los únicos, ¿ya? A ver, para campamento, evidentemente estos tres son mis preferidos, los tres de abajo. Mi número uno va a ser siempre el Cold Steel, el Master Hunter, porque es un cuchillo ergonómico, excelente. A mí me encanta este cuchillo, me encanta. El Becker, el BK19 también es otro cuchillo bien hechito. También me gustó bastante, fíjese, para skinner, para ese tipo de cosas, anda muy bien. Yo creo que aquí ya es cuestión de gusto. Y si te gusta el Gerber, otra alternativa también muy buena. Es un cuchillo bastante más pesado, pero muy firme, muy duro, muy resistente. También otra alternativa que es un poquito más contenida, más pequeña, como para un niño quizás, andaría bien.
no lo sé, pero creo yo que es otra buena alternativa. Así que con un cuchillo de campamento, cualquiera de estos tres andarías muy bien. Cualquiera de los tres que te guste más. No te vas a equivocar. Cualquiera de estos tres yo creo que va a andar muy bien para ti. Si te gustan los cavar, bueno, adelante. Yo personalmente escojo el Cold Steel como el mejor cuchillo de todavía hasta el día de hoy, digamos, dentro de lo que vende AliExpress como falsificaciones, copias o clones, como ustedes ya dije, quieran llamarlo. Sin embargo, en este caso, en el caso, digamos, de necesitar hacer batoneo, sí prefiero el cavar. Ya, perdón, el Tops Brakimo, este cuchillo, que es un poco más caro. Sí, el Brakimo va a costar 5 o 10 dólares más que el Cold Steel, pero no vas a terminar rompiendo el mango del Cold Steel, porque recuerde que el Cold Steel tiene un mango de goma y esto no está hecho para el batoneo ni para esas cosas, a pesar de que puede hacerlo por el grosor que tiene y el ancho, ya que ya lo probamos y vieron que sí se podía. Sin embargo, yo no lo sigo recomendando para eso. Y lo otro, miren acá el recazo que tiene una diferencia acá. Si tú metes la madera aquí, tienes que entrar justo por este lado. Pero bueno, son cosas técnicas que la verdad que cada uno tiene que evaluar. Yo sigo recomendando para batoning, insisto, el Brakimo. Si quieres un cuchillo económico, barato, bonito, el Brakimo es excelente para lo que es batoneo. Así que para mí ese es el número uno en batoning. Si solamente quieres un cuchillo de campamento y vas a hacer un batoning con palos no tan grandes, no troncos, digamos, tan gruesos, bueno, entonces también el Cold Steel es una buena alternativa, ¿ya? Y en el caso contrario, bueno, si te gustan las marcas, así como Gerber y Cavar, también tienes estas otras dos opciones. Pero mi número uno y mi número dos siguen siendo el Top Brakino y el Cold Steel Master Hunter. Esos para mí son los mejores cuchillos que he visto y he probado yo de AliExpress, que funcionan mejor, que están bien construidos y bueno, es lo que hay, digamos. Salvo nomás, como les dije, que esto está huequito, digamos, y el plástico aquí no es, el material, digamos, no es el mejor, pero sí se puede hacer algo y cambiar esto, por supuesto, queda fenomenal. Y aún así lo sigo recomendando porque es un muy buen cuchillo, ya por el espesor y todo eso. Así que, bueno, ahora yo creo que ya es hora de despedirme. Les cuento que viene en camino un Easy 4 de versión AliExpress también para compararlo con la versión original que tengo yo. Y viene también otro Benchmade que estaba en la duda de comprarlo o no, porque yo sé que va a ser un acero muy parecido a esto. Espero que no sea tan malo. Y bueno, pero es para el canal, es para que lo conozcan. Y si es malo, les voy a decir para que así no estén perdiendo dinero comprando copias y qué sé yo, malas. A excepción, como ya les dije, de cuchillos como este. Y el otro que podría ser incluso también. No, yo creo que es el único cuchillo que podría como rescatar un poco, porque es un cuchillo que no está hecho para trabajar en madera. En realidad es un cuchillo que está hecho más para la casa. Y ahí en esa parte yo creo que no tendría ningún problema el microfilo, por supuesto que no, andaría bastante bien. Así que es la única, digamos, acotación. Si te gusta el Gerber, bueno, cómprate este en vez del Gerber. Digo, si te gusta este Gerber, no, cómprate este. El acero es el mismo, pero este está mucho mejor construido, mucho mejor hecho para la mano. Es increíble, de verdad que es increíble. Sí, el acero nomás que un poquito blandito, pero si lo vas a usar en cosas livianas, va a andar bien, ningún problema. Así que, ok, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.